Bueno, acuérdense que la medición de PGZ0 es la medición de la potencia nominal de salida de cualquier generador, con un medidor de potencia se compone de un sensor, que es básicamente la carga, que es lo que disipa, y el medidor que, bueno, a través de cierto método, que volumétrico, termoeléctrico, lo que sea, me convierte esa potencia disipada en algo medible, ¿sí? En general es un parámetro en continua, una tensión, una potencia. Y después está, bueno, la medición es algo simple, es básicamente lo que marca el display con alguna corrección. Acuérdense que el factor principal, el error sistemático más importante es el factor de calibración, que es como la respuesta en frecuencia que tiene el sensor. Y después el cálculo de incertidumbre es un poco lo que vemos acá en la pantalla. Esperen que reinauguro el puntero. Entonces, el modelo matemático, bueno, habíamos visto un poquito haciendo cierto análisis que terminábamos en una cosa así, medio complicado, medio choclo, pero bueno, la mayoría de las variables estas multiplican o dividen, ¿sí? Y acá se tiene en cuenta todo, ¿sí? Las cuestiones de temperatura, respuesta en frecuencia, desadaptación, la calibración propia del sensor de potencia, ¿sí? Lo que es el ajuste de 0, el ajuste de 1 miliwatt, en el caso de que sea un sensor termoeléctrico, el drift, o sea, el corrimiento, cuando yo calibro el sensor contra su propia referencia interna, bueno, la exactitud de eso, bueno, la exactitud del propio medidor, o sea, cuán bien mide ese parámetro en continuo, bueno, y todo eso sumaba como más o menos 12 fuentes de incertidumbre para este caso en particular. Entonces, habíamos visto, bueno, el desarrollo de las derivadas parciales en forma genérica y se llega a esta expresión, ¿sí? Un típico ejercicio de parcial es que, bueno, me dan esta expresión, esto siempre está escrito para que no tengan que estar pensando que esto tienen que acordárselo, pero usted tiene que poder interpretar esto, o sea, tiene que saber esto, hacerlo número, o sea, hacer un cálculo en base a una expresión como esta, que esto básicamente suma de varianzas, estos son todas varianzas, ¿sí? Entonces, las incertidumbres van a venir siempre como dato, como información, puede ser algo especificado, algo medido, y ahí viene un poquito todas las consideraciones que fuimos viendo en la última clase. Entonces, acuérdense que fuimos viendo cada una de ¿sí? de los valores típicos, ¿no? De lo que es lo que era el 0 set. El 0 carryover lo considerábamos 0 en el caso de los medidores digitales. El ruido del sensor, bueno, todas las incertidumbres acá respecto a la calibración propia de que se hace del sensor contra su propio calibrador interno de 1 miliwatt en 50 MHz, ¿no? como típico valor. Lo que sería acá la desadaptación entre el sensor y el propio calibrador interno, la exactitud del medidor cuando se calibra con 1 miliwatt, el factor de calibración del sensor en ese caso, en 50 MHz, la exactitud de ese miliwatt, es 1 miliwatt más o menos cuánto. Bueno, y por último, estas 5 fuentes de incertidumbres que ocurren durante la medición, o sea, la medición de la potencia que yo quiero medir después, ¿sí? Cuando ya esté todo calibrado, ¿sí? Que es el UDM, que es la desadaptación entre el sensor y el generador, la exactitud del medidor en sí, el factor de calibración, esto depende ¿sí? a qué frecuencia estoy midiendo potencia, bueno, cuán bien está calibrado el sensor. La linealidad de potencia del sensor, eso depende del tipo de sensor que es, si es a diodo, si es a termocupla, si es a termistor. Y el drift, que es más que nada una cuestión de térmico, o sea, es del propio funcionamiento, cuanto más tiempo funciona, más se corre, ¿sí? Respecto a cierta calibración. Cuando yo hago la calibración inicial, que es el ajuste de 0 más el ajuste de 1 miliwatt, a partir de ahí el drift empieza como a surgir poco a poco.
Si yo el sensor lo ajusto en cierto momento y del ajuste a la medición tarda 1 hora, bueno, el drift será mayor que si ajusto el sensor y mido enseguida, ¿sí? Entonces el drift o el corrimiento tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Cuánto tiempo pasó desde la propia calibración del medidor de potencia hasta el instante donde mido. Sí, cuanto más tiempo, peor, ¿no? Y todo esto el fabricante, o digamos, la hoja de datos me da toda la información, digamos, necesaria. La incertidumbre más rara, por así decirlo, es la de la desadaptación. Esta es la de UDM, ¿sí? Porque ahí un poco depende de la información en sí que yo tengo, tanto del generador, que es aquí en quiero medir potencia, como del propio sensor. Y ahí tiene que ver cuán bien yo conozco los gamas. El gamma del sensor, acuérdense que los gamas, ¿sí? Algunos llaman R. El gamma es el coeficiente de reflexión, es un valor complejo. Es un valor complejo, tiene módulo y fase, ¿sí? En general se lo trata en forma polar. Y el gamma G, el gamma del generador cuya potencia quiero medir. Entonces, el gamma del sensor puede ser un valor conocido en forma compleja, pero el que casi nunca puedo saber, o prácticamente en el 99% de los casos, es el gamma G. Es el gamma acá, es el gamma del generador. Porque no es un dato conocido. Además, el generador es un elemento activo, genera, entonces no es tan fácil medirlo, ¿sí? Porque no actúa como una carga pasiva. Y otra cuestión es que el generador varió el nivel y la impedancia de salida varía, porque, digamos, en general el generador es por así decirlo, es un oscilador más un amplificador que amplifica más, amplifica menos, ahí es un poco nivela el tema de la amplitud en forma continua, y después tiene algún tipo de atenuador por pasos a la salida para ir conmutando, para decir, bueno, quiero generar una potencia alta, una potencia baja, bueno, en general se va conmutando ese atenuador a la salida. Y claro, al conmutar el atenuador, la transferencia cambia, entonces la impedancia de salida también cambia. Entonces, en general, el gamma G de un generador tampoco es constante con la potencia, porque si cambia el circuito, ¿sí? O el circuito equivalente, cambia la impedancia esta. Entonces, el gamma G no es tan fácil saberlo. En general, el fabricante me da alguna especificación, un gamma G máximo, o sea, en términos por ejemplo, de ROE, la ROE máxima de salida de un generador o la ROE típica. Y ahí vienen todos los casos que fuimos viendo, ¿no? El caso anillo, el caso disco, ¿se acuerdan, no? Una consulta, profe, Sí. de la expresión de la diapositiva anterior. Yo tengo anotado con que usábamos el primer término nada más, que los otros dos términos después se terminan, creo que despreciando, ¿puede ser? Sí, por igual en cero. Ah, perfecto, está bien. Sí, en general, en realidad esta expresión tiene tres términos. Que es 8 por varianza, una varianza de gamma G, varianza de gamma L. Y hay dos términos, que es 4 por lo que sería el módulo de gamma G medido, ¿no? O estimado, al cuadrado, por la varianza del otro gamma. Y más 4 y es como que se invierten los roles, ¿no? Es 4 por el módulo al cuadrado de gamma L por la varianza de gamma G. Cuando pasa que vos no conocés alguna de las fases, en general siempre es la de gamma G, porque vos sabes la ROE nada más, y la ROE siempre es un módulo. Entonces, cuando como único dato tenés la ROE de salida de tu generador, no conoces la fase. Si no conoces la fase, ahí ya es un caso o anillo o disco. Y nosotros vimos que cualquiera de esos dos casos, estos gamas promedios, ¿ves? Que acá dice gamma L rayita arriba, bueno, es ese gamma promedio, tanto gamma L como gamma G, bueno, cuando son caso disco o caso anillo, el promedio vale 0. O sea, se los define como una cierta distribución
que yo conozco solamente o el módulo máximo, y esa distribución tiene un promedio complejo, por supuesto, que es 0. Y si el complejo vale 0, esto, chau, y esto, chau, porque valen 0. Entonces me queda solamente el primer término. Y se usa solamente el primer término porque justamente son cualquier combinación de caso disco o caso anillo. ¿Sí? Y O. Entonces por eso es que se usa un solo término. En la práctica, si yo puedo medir todo, si de alguna manera puedo saber también el gamma G, módulo y fase, hay que considerar los 3 términos. Pero para nosotros, para lo que es medias 2, vamos a siempre considerar que es un solo término, ¿sí? Porque siempre consideramos que estos dos gamas, gamma G y gamma R, siempre es a uno de estos dos casos. O es un caso disco o un caso anillo. Muchas gracias. Voy a borrar. Me estoy olvidando ya del manejo de esto. Bueno, entonces, ahí cómo saco el cálculo. Bueno, en función de, digamos, de estas dos cosas. Si es un caso anillo, bueno, yo como dato tengo ¿sí? Que es el módulo medido. Con la ROE, vamos a suponer, la ROE de, sería, por ejemplo, la varianza de gamma G. Me dicen que el genoma tiene una ROE especificada menor que 2. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el módulo de gamma G es menor que cuánto. Y hay que pasar de ROE a gamma. ¿Cuánto daría el gamma G máximo, ¿no? Porque es un máximo. Si la ROE vale 2. 0,3 periódicos sería. Sí, un tercio. 0,333. Bueno, listo. Entonces, bueno, si... perdón. Me equivoqué. Es esto, ¿no? Es un caso disco. Porque es un máximo. Entonces, este sería ahí. Entonces, bueno, como único dato tengo el módulo de gamma G máximo, ¿no? Porque es menor a un tercio. Entonces, el módulo máximo de gamma G es un tercio. Entonces, bueno, reemplazo acá como un tercio al cuadrado sobre 4 y ahí me da la varianza del gamma G, porque es un caso disco. Y ahí lo pongo acá. Y si fuera que otro caso, vamos a suponer que el sensor, así, el sensor sí tiene un módulo, para ser un poquito más cocinado, un módulo de 0,1, o sea, un gamma del sensor cuyo módulo es 0,1 o típicamente el módulo 0,1, bueno, ya de cajón es un caso anillo, y la varianza es este dato, es 0,1 al cuadrado sobre 2. Y esa es la varianza, esta sería S, ¿no? Este sería esto de acá. Ahí simplemente multiplico. Básicamente acá multiplico lo que me da de las dos varianzas y eso por 8. Y ahí saco lo que sería la varianza de m, o sea, el u cuadrado, el u minúscula cuadrado de m, ¿sí? Que era lo que yo necesitaba en la ecuación esa larga, el u cuadrado de m, ¿sí? Porque ya es una varianza absoluta. Acá lo que da, así como me da, lo meto en la fórmula, ¿sí? Bueno, y bueno, en forma genérica, si yo reemplazo todo esto, no según el caso, acá adentro, si son combinaciones, ¿no? Caso disco, caso anillo, o sea, anillo, 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 disco, o al revés, o disco, disco, bueno, los casos de las varianzas en forma genérica de M me queda, como aparece acá, así, ¿no? Bueno, entonces ya sería como la raíz cuadrada, ¿no? Sería la desviación estándar del caso anillo, 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 anillo disco y disco disco. Y este sería como un caso medido medido que era el que nosotros un poco como que le escapamos porque tendríamos que conocer módulo y fase de los dos gamas. Que sería la ecuación completa, ¿ven? ¿Sí? Bueno, y hemos terminado con... me sonó el Windows. Con el ejemplo de esta planilla de Excel, que se la mostré un poquito así en pantallazo. Y ahí
un poco resume todo lo que fuimos viendo acá, ¿no? Y que esto, bueno, es un poco lo que yo les pido que hagan, que vayan practicando, o sea, vayan un poquito haciendo números, haciendo cuentas, ¿sí? Porque bueno, es más que seguro que en el examen va a haber un ejercicio de esto, así que tienen que estar un poco, como un poco cancheros con lo que es el cálculo en sí, porque parece sencillo, o sea, simplemente como sentar a hacerlo, pero cuando lo hacen siempre surgen dudas por el tema que las especificaciones están o en por ciento, si es en forma relativa, o en, no sé, en watts, o miliwatts, o nanowatts, si es en forma absoluta. Y eso meterlo en las ecuaciones después como que genera dudas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la división estándar es del 1%, ustedes dicen, bueno, lo elevo al cuadrado para sacar varianza. Entonces, claro, 1% al cuadrado, ¿qué es? Es 1, es 1% al cuadrado, ¿no? Me queda 1 también, porque 1 al cuadrado es 1. Pero bueno, ahí no se tienen que confundir y las cuentas tienen que hacer todas en veces, ¿sí? Porque básicamente es una varianza relativa. Entonces ahí tienen que pasarlo el 1% a veces, ¿sí? 0.01. Entonces 0.01 al cuadrado, ahí me da, ¿sí? O sea, 10 a la menos 2 al cuadrado me queda 10 a la menos 4. Entonces fíjese que, por supuesto, numéricamente no es lo mismo la desviación estándar que la varianza. Entonces, cuando calculan todo en veces, ahí sí, como que, bueno, suman todo al cuadrado, y ahí recién como que la combinada, la U combinada, esta de acá, ahí la pasan recién a por ciento. ¿Sí? Para que no se confundan ustedes, ¿no? Más que nada. Porque típicamente uno de los errores más comunes es ese, que empiezan a calcular y se confunden y lo plantean bien, pero numéricamente lamentablemente está mal. Entonces le da cualquier valor, o sea, cualquier error le da. Entonces ahí como que, bueno, como que se empantanan en eso y bueno, y el resultado le da mal, o sea, le da cualquier valor. Entonces fíjese que esto está subido al campo, así que les aconsejo de que lo bajen y que vayan practicando. Es un resumen de todo lo que fuimos viendo y es un poco los números de un cierto ejemplo. Aquí pongo el puntero. Entonces fíjese que está un poco separado. Yo no me entra todo para compartir. Tengo un poco de scroll acá. Yo creo que ahí entra casi todo. A ver, lo acomodo un poquito. Ahí creo que entra todo. Bueno, entonces, fíjese que hay 12 fuentes de incertidumbre, de la 1 hasta la 12, y están separados según. Estos primeros 5 son las incertidumbres o las fuentes de incertidumbre parte de la medición, o sea, la medición de la potencia en sí. Y los otros son de la propia calibración. El ajuste de 6 a 8 acá es el ajuste de 0. Y las últimas 4 son del ajuste interno, del ajuste del calibrador interno de 1 miliwatt. Y todas acá como que se suman en forma cuadrática, ¿sí? Y esta sería como la combinada, o sea, la raíz cuadrada de la suma de todos estos al cuadrado. Y después, esta fila final es la U expandida, con, bueno, acá es un factor de cobertura de 2, o sea, simplemente es el doble del anterior. Y listo. Y este es el valor final de la incertidumbre, para este caso en particular. Acá a la derecha hay como cuadritos acá con diferentes datos. Esto sería esto es el gamma G del generador cuya potencia aquí lo están midiendo. Hay aclaraciones, esto por supuesto no es una planilla inteligente, es cuasi inteligente. Simplemente son como aclaraciones para guiarlos un poco, para entender el ejercicio. Ven que acá dice 0,1 máximo o medido, bueno, simplemente como para acordarse si es un máximo o es un valor típico, nada más. No, más que eso no hace esto. El sensor también hay que poner el módulo. O sea, todo esto está suponiendo que siempre es un caso o anillo o disco, ¿sí? Acá nunca se conocen las fases de los gamas.
El sensor también tiene cierto valor, cierto gamma, puede ser medido o puede ser un máximo, o sea, medido o estimado, ¿no? Ese sería el caso anillo. Y la medición en sí sería como la potencia medida, acá sería en dBm, la conversión, por supuesto, a watts, el promediado, acuérdense que se puede promediar, digamos, o pocas mediciones o muchas mediciones según lo que conviene hacer. El promediado siempre, digamos, ayuda cuando la medición es ruidosa. Y el calibrador interno, o sea, lo que sería el miliwatt, esta es la potencia en watts, que sería justamente 1 miliwatt, y este es el gamma equivalente de salida de mi generador, ¿sí? Que se conoce siempre el módulo máximo. O sea que ese sería un caso disco. Bueno, y acá como que es en cada fila de estas, es siempre lo que se llama el modelo de la ISO-GUM, ¿sí? Es como que siempre se lo plantea con esta estructura. Más allá de los símbolos, o sea, como yo identifico cada fuente de incertidumbre, ahí Guillermo está compartiendo el link a la planilla esta, creo. ¿Qué es? O sea, la definición, o sea, que es cada cosa. Esta columna de acá, que sería la columna D, es el valor, es la información con que yo cuento, puede ser una especificación, puede ser un valor que saco de un certificado de calibración, o lo puedo haber medido yo antes, ¿sí? Pues yo también como usuario puedo hacer cierto testeo, ciertas mediciones de mi sensor y lo caracterizo, ¿sí? No, por ejemplo, el ruido puedo medirlo yo también. Y toda esta información de acá, de que estoy, todo eso es la información con la que yo parto, digamos. Y ahí, en cada uno, por ejemplo, vamos a poner, para no empezar con el más complicado que es el M, por ejemplo, el factor de calibración acá, el de la fila esta 12, el número 3, es en general, puede ser, o sea, en general el factor de calibración de un sensor viene de un certificado, o sea, está calibrado el sensor en particular, para cada frecuencia tiene un cierto cal factor, un cierto CF, ¿no? Un cierto valor con una incertidumbre, por supuesto. Por ejemplo, no sé, 99% más menos 1. Entonces, bueno, ese más menos 1 es el dato de la incertidumbre del factor de calibración. Como fue medido, se lo considera una distribución normal, porque acuérdense que todo esto hay que sumarlos en forma cuadrática, pero todas las fuentes de incertidumbre se tienen que sumar, por así decirlo, en el mismo nivel, o sea, siempre con el mismo sigma, ¿sí? Con el mismo nivel de confianza. Entonces, es justamente este modelo lo que un poco plantea es que todas las incertidumbres tienen que siempre sumarse como desviaciones estándar, o sea, como la incertidumbre a un sigma. Entonces, todo hay que pasarlo a un sigma. Entonces, si es un valor especificado, por ejemplo, 1%, el certificado de calibración siempre estipula que la incertidumbre declarada siempre sigue una distribución gaussiana o normal. Eso creo que siempre pasa eso, o casi siempre, salvo que sea una medición media particular, o sea, que sea una variable media particular, pero bueno, en este caso el factor de calibración es básicamente una potencia, o sea, es como una pérdida, así que siempre es una distribución normal, con un intervalo de confianza del 95%, entonces siempre el factor de cobertura es igual a 2. Como ese 1% ya está contemplado con ese factor de cobertura, nosotros tenemos que pasarlo a un sigma, así que hay que dividirlo por 2. Y ahí me queda la incertidumbre estándar, ¿sí? O sea, la desviación estándar. Y sería 0,5%. Y eso es lo que yo voy a ir sumando al cuadrado, ¿sí? En realidad, en veces, ¿no? Y bueno, esta va a ser una de las fuentes de incertidumbre ya pasadas a un sigma. Y con todo el resto igual. Fíjese que la linealidad, por ejemplo, la que le sigue, el 3%, bueno, eso depende de la información con que yo cuento, ¿no?
puede ser 3%, 1%, 4%, eso depende del sensor, depende de la información. Esto en general puede ser o medido o puede ser sacado de una especificación. Acá, en realidad, esto siempre, casi siempre es una especificación, o sea, el fabricante me dice, bueno, por ejemplo, que la linealidad es el 3%, así que acá en realidad está mal, yo tendría que mandarle rectangular, así que no, lo cambio, y ahí. Si es una especificación, se considera siempre una distribución rectangular, eso lo vieron en Medias 1, ¿no? Que sería como una especie de peor caso. Entonces, el divisor es siempre raíz de 3, ¿no? Entonces, bueno, siempre es la U minúscula, la U estándar, siempre es el valor especificado dividido raíz de 3. Y ahí tengo otra fuente de incertidumbre. Y así no con cada una de las fuentes de incertidumbre. Hay incertidumbres que aparecen en forma absoluta. Por ejemplo, esta, el 0 set, aparece siempre como una potencia, ¿sí? Que es la potencia que me quedaría mostrando el medidor, aunque yo le haga un 0. ¿Sí? Porque la filosofía es esa. Aunque yo le haga el ajuste de 0, el medidor nunca marca 0, marca algo. Y eso es en potencia. Entonces, se lo plantea como una potencia absoluta, ¿no? Ahí dice 50 nanowatts. O sea, que quiere decir que aunque yo le haga el 0 500 veces al medidor, el medidor siempre va a mostrar, ¿sí?, como máximo 50 nanowatts. ¿Sí? O sea, que sería como un peor caso. Y bueno, eso se lo considera también como distribución rectangular. Y bueno, pero ahí, claro, no es que simplemente divido por raíz de 3, porque esto en realidad tiene, en el cálculo de incertidumbre, en la ecuación que yo les mostré antes, acuérdense que cada fuente de incertidumbre, si cada varianza, está multiplicada por un coeficiente de sensibilidad. Eso se acuerdan, digamos, de que se plantea así siempre, ¿sí? Que es la derivada parcial de esa variable respecto a la variable, digamos, que yo estoy estimando. Entonces, si esa fuente de incertidumbre siempre está o multiplicando o dividiendo, como la mayoría de estas, entonces el coeficiente de sensibilidad siempre vale 1, porque es como que estamos siempre con la misma unidad. En cambio, esta es el 0 set, como es en otra unidad, porque es absoluto, entonces el coeficiente de sensibilidad no es igual a 1. Entonces, a esto hay que multiplicarlo o dividirlo por un coeficiente de sensibilidad que, bueno, es parte de la ecuación, ¿sí? Esperen que se lo muestro para que no se mareen tanto. Entonces, fíjese que el coeficiente de sensibilidad para ese caso, acá fíjese, ¿ven? Ven que siempre estas varianzas, ¿sí?, como que se multiplican por un coeficiente de sensibilidad de que vale 1. Entonces, ¿sí?, porque acá está puesta en forma relativa. En cambio, el 0 set, ven que esta varianza se multiplica por todo esto acá, ¿sí? También, en forma cuadrática. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que multiplicar. En realidad, en el Excel está como, hay que dividirlo por inversa, ¿no? Porque es el formato de que siempre hay que hacer. Pero ustedes, cuando tienen este dato de acá, la varianza de lo que es el 0 set, es la especificación dividido raíz de 3 al cuadrado, ¿sí? Y después hay que multiplicar por todo esto. Entonces, esto es un término que siempre hay que calcularlo, ¿sí? Y ahí, bueno, van haciendo cada una de las cuentas. Vuelvo al Excel. Perdón, entonces vos dijiste que lo que tenemos en la hoja de datos sería mu de Z0, de ZS, eso lo dividimos por raíz de 3, todo eso lo le damos al cuadrado, y después eso lo dividimos por el 1 sobre pK, creo que era, puede ser. Más o menos es así. Para que me tilden algo. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, sí. ¿Cómo era? A ver. Si pude seguir, creo que dijiste que en la hoja de datos del fabricante lo que vamos a tener es mu de ZS, o sea, ZZ. Eso lo dividimos por raíz de 3, todo eso lo le damos al cuadrado, y eso es lo que se ha afectado por el coeficiente de sensibilidad. Claro, sí, bueno, sí. Lo que pasa es que la expresión esa ya está
como es una varianza relativa, ¿no? Acuérdate siempre que vuelvo entonces a la otra. Acá, ¿ves? En realidad, el planteo es este, ¿sí? Que la varianza de PG0 es el coeficiente de sensibilidad al cuadrado por la varianza de M, ¿no? O bueno, sí. Y así es planteado con cada uno, ¿está? Y este coeficiente de sensibilidad, en el caso de cualquier variable de esta que está multiplicando o dividiendo, es igual a 1 después. Porque básicamente tenés que derivar respecto a cada variable. Después, cuando vos dividís acá por PGZ0, ¿sí? Ahí se te cancela, entonces ahí te queda 1. Por eso que acá, ¿sí? cuando te queda esta varianza relativa, te queda básicamente la varianza, ¿sí? Cada uno dividiendo cada variable al cuadrado. Entonces, fíjate que siempre la varianza, ¿sí? de cualquier término que multiplica o divide siempre es la suma de las varianzas relativas de cada uno de esos términos. O sea, es como decir de que, no sé, tenés, para que escribo algo, así se entiende mejor. Tenés que resistencia es tensión sobre corriente, ¿no? Sigue siendo así. Entonces, ¿cuál es el cálculo de incertidumbre de R? Bueno, la varianza de R es la derivada parcial de B respecto a R por la varianza de la tensión, más lo mismo, ¿no? Más la derivada parcial de la corriente respecto a R por la varianza de la corriente. Pero después, cuando dividís todo por la resistencia, te queda que a ver si me entra, la U cuadrado de R sobre R, cuadrado, ¿no? Es igual a ¿qué? Y a la U cuadrado de B sobre B cuadrado, más la U cuadrado de la corriente sobre la corriente al cuadrado. ¿Así te queda? Si lo planteas como suma de varianzas. O sea, es como decir que la varianza de R, o sea, la varianza relativa de la resistencia, es la suma de las varianzas relativas de la tensión y de la corriente, directamente. Porque están multiplicando o dividiendo. Ven que tensión está arriba y corriente está abajo, está justamente dividiendo. Entonces, la varianza total es la suma de las varianzas relativas que tiene cada uno. Acá pasa exactamente igual con la PGZ0. Fíjese de que todos los términos que están multiplicando o dividiendo, la varianza total esta, la relativa, es la suma de las varianzas individuales. ¿Ven? La de PM, la de K, la de KC, la de PMC, la de PK, la de L, porque están siempre multiplicando o dividiendo. Acá tendría que ser también, que acá está obviado, pero sería sobre M cuadrado, y acá sería sobre MC cuadrado. Y está obviado por dos motivos. Primero, porque siempre M o MC se lo considera 1, así que dividir por 1 estamos en la misma. Y fíjese que acá también me queda la varianza relativa de M y la varianza relativa de MC. ¿Por qué? Porque están todos multiplicando o dividiendo. Excepto los que no están, ¿viste? Los que están como T o como D, que como están acá restando básicamente, bueno, como que no te queda algo exactamente igual que sería este acá, que el drift es sobre esto, es sobre PM cuadrado. Y después el término T, que es la suma, ¿sí? O sea que T era el 0 set más el 0 carryover más el noise más el ruido. Entonces, claro, es una suma, así que venga todo esto. Pero todo lo que puse en rojo es básicamente suma de varianza relativa. Entonces, simplemente, bueno, ahí ¿por qué? Porque justamente el coeficiente de sensibilidad que yo calculé, cuando lo divido todo por PGZ0 para hacer varianza relativa, ahí como que me queda justamente todo, como que se me simplifica todo básicamente. Y me queda simplemente suma de varianzas relativas. ¿Se ve un poquito más ahí?
Igual no se preocupen tanto porque esto es agarrar esta ecuación y ponerle números, así que no hace falta que se acuerden perfectamente cuánto vale cada término, ¿sí? No, pero el dato que nos da el fabricante es la U grande, puede ser, y por eso es que le estás ajustando por raíz de 3 o 2, dependiendo de la distribución normal. Esa es la duda que me tengo, perdón. Claro, el fabricante me dice, el 0C, por ejemplo, la U, ¿no? La U grande de el 0C desde 50 nanowatts. Bueno, entonces la U chiquita es 5, para no escribir todo, ¿no? Es 50 nano dividido raíz de 3. ¿Sí? La U al cuadrado es todo esto al cuadrado. Bien. Y eso es esto, acá. Y lo que calcule acá va acá. Y listo. Y eso ya es 1. ¿Sí? Ahí calculo después la de, bueno, la del 0 carryover, chau. Y la del noise, hay que calcularla, que es algo igual a esto, es exactamente igual. En vez de 50 nano, no sé, será 100. Bueno, se le calcula. Y después calculas este término de acá, la inversa de la potencia medida, que no es PGZ0, sino es la que marca el indicador, ¿sí? El display. Es la inversa de PM menos la inversa de 1 miliwatt y todo al cuadrado. Y bueno, y haces esta cuenta y ya es un término, que ya está, por supuesto, está al cuadrado, ¿no? Y todo eso, ¿sí? Es lo que sería, espera que pongo, que sería lo que pongo acá en azul, multiplicado por este término, ¿se ve esto? O sea, este U minúscula al cuadrado del 0Z multiplicado por todo esto es lo que aparece en la celda del Excel. ¿Sí? Entonces ahí vamos a la celda, borro, dejo de compartir y lo que aparece, esperen que no sé si me aparece el puntero, ahí pongo el punterito, es lo que aparece acá. En vez de veces está puesto en %, ¿sí? Pero ustedes ven como que esto, ¿sí? Y ven como que acá arriba aclara, ¿no? Como que, bueno, ven como que acá aparece la inversa de la potencia menos la inversa de el miliwatt, bueno, y la cuenta necesaria para hacer ese cálculo puntual. Y ese sería un valor, ¿no? Y bueno, y ahí como que, bueno, suman todo, por supuesto que ustedes tienen que hacerlo a mano, no, el examen no es agarrar el Excel y hacerlo en Excel, sino que es hacer la cuenta a mano y bueno, y sacar la combinada. Y bueno, y con cada fuente de incertidumbre como de que van cuantificando y a lo último tendrían que agarrar todas y sumarlas todas al cuadrado y la combinada es la raíz cuadrada de toda esta suma. ¿Sí? Pero en la práctica uno dice, bueno, yo voy calculando cada una de las deviaciones estándar, cada una de las U minúsculas, o sea, esto que sería como la incertidumbre estándar, lo puedo calcular en %, no hay problema. Y ahí me quedo con las tres más importantes, con las tres las que más pesan, o sea, las que más contribuyen en el cálculo de incertidumbre, para no tener que siempre estar lidiando con 11, 12 fuentes simultáneamente. Entonces, el típico ejercicio es, bueno, yo calculo todas, pero me quedo con las tres más importantes, o sea, con las tres más pesadas. Y ahí un poquito es lo que yo quiero que veamos ahora a modo de ejemplo. Fíjense que este ejemplo, lo que me dice, esperen que pongo a ver, lo pongo al revés, 0,333 será, y el caso, máximo, caso máximo. No, éxito, no, máximo. Y este 0,1, vamos a poner 0,1, que creo que fue el ejemplo de que lo estiré así. Este es un caso disco anillo. Es igual esto muy inteligente no es porque hay que escribirlo, así que disco. O sea, ni siquiera está como para elegirlo. Disco anillo.
Y esto se multiplica por disco anillo por 1. Bueno, vamos a suponer que este es un ejemplo. Que yo tengo un cierto sensor, que es un sensor, en este caso aparece acá arriba, que acá puedo estar eligiendo entre lo que es el medidor, que hay 2 modelos, y una serie de sensores, acá aparecen 4, y que son sensores, digamos, de modelos comerciales. El que yo estoy eligiendo acá en particular es un sensor a termocupla, un típico modelo, que esto va desde, en potencia, desde más 20 dBm, desde más 20 hasta menos 30 dBm, o sea, tiene 50 dB de rango dinámico, o sea, desde más 20 dBm serían 100 miliwatts hasta menos 30 dBm, perdón, dBm, que es 1 microwatt, así que eso es el rango de medición. Y todo lo que está en azul, para que se mida mejor, son datos que ustedes tienen que estar ingresando, ¿sí? Porque todo el resto como que se setea en forma automática. ¿Por qué? Porque después, en la solapa de que sigue, acá abajo dice modelos, si hago clic acá aparece toda las especificaciones típicas para cada sensor y para cada medidor, ¿sí? Ahí está todo lo que ustedes tendrían siempre como datos en cualquier planteo, ¿no? Tanto lo que es el zero set, el drift, el noise, la linealidad, que sería PL acá, que depende cada una de estas de cada sensor, y dependiendo del medidor, bueno, la exactitud del miliwatt, que sería PCAL, la exactitud de la medición, la ROE de salida de ese calibrador interno, y el gamma simplemente un cálculo de eso. Entonces, ustedes eligen el sensor y el medidor y se carga todo, ¿sí? Es simplemente para hacerlo un poco más sencillo. Y lo que queda en azul es como el dato medio libre, ¿no? Es el que yo pongo, digamos. ¿Por qué? Por ejemplo, el factor de calibración en general sale porque es una medición, está medido, entonces sale de un certificado. Así que ahí depende la incertidumbre del factor de calibración, de cuán bien fue calibrado el sensor. Así que eso en general siempre es un dato que hay que sacarlo aparte. El generador puede tener un cierto gamma G, que puede ser, digamos, típico o máximo. El sensor puede ser que esté medido su coeficiente de reflexión, o lo puedo sacar de una especificación, como si fuera como una ROE máxima del sensor. Entonces ahí sería un caso disco también. Es factible, digamos que no es muy aconsejable, pero matemáticamente se puede hacer. Este ejemplo en particular dice que mi generador tiene un gamma máximo de 1/3. Acuérdense que esto era para una ROE de, que lo pongo, la ROE de salida de esto, si es 1/3 era ROE menor que 2, así que mi generador está especificado eso, es el único dato de que yo tengo. El sensor dice que el gamma medido es de 0,1, la fase no importa. Y estamos en presencia de un caso disco por parte del generador y anillo por parte del sensor. Entonces es un caso disco-anillo. Y eso aparece acá, el del caso disco-anillo. Entonces, bueno, ustedes calculan lo que sería el UDM, que en por ciento me queda esto. Esperen que pongo un puntero acá. Me queda, si lo calcularan en veces, me quedaría 0,03, o sea, 0,033, que es un 3,3%. Entonces, fíjense que 3,3% es bastante grande, considerando que el error total... tengo que bajar esto. Ahí, y lo dejo ahí entonces. Considerando que el error total es de un 7%, ¿sí? Este 3,3%, fíjese que es bastante importante. Encima, este 3% es a un sigma, o sea, es estándar. Fíjese que este 3,3%, cuando yo sumo todo el resto, la combinada me da 3,8. Entonces, fíjese que es el más importante acá. Fíjese que acá hay una columna, que la columna está J,
que me muestra como el porcentaje de contribución, o sea, el peso que tiene cada fuente de incertidumbre, ¿sí? Considerando que esto es como una especie de porcentaje de lo que es el valor al cuadrado, ¿no? Porque es una suma cuadrática. Pero fíjese que la incertidumbre por desadaptación te contribuye en el 76% de todo el peso de la incertidumbre. Entonces fíjese que la más importante de todas, ¿sí? La voy marcando. Entonces, el UDM, esta, es la más importante, o sea, es como en el podio quedaría primera. La que le sigue, acá, con un 21% de contribución, es la linealidad. Entonces fíjese que el MU primero, la linealidad segundo, y tercero, si yo veo todo este resto, prácticamente nada, acá. Y tercer puesto, y a lo lejos, está el factor de calibración. Entonces fíjese que si yo calculara la U combinada simplemente con estas tres, con el 3,33, el 0,5 y el 1,7, yo hago 3,33 al cuadrado más 0,5 al cuadrado más 1,73 al cuadrado, raíz cuadrada, me queda 3,78. 3,78. Fíjense que prácticamente me queda lo mismo, ¿sí? Que hacer toda la cuenta con las 12 fuentes de incertidumbre. Entonces fíjense que con las tres más importantes, ¿sí? Hago la suma cuadrática, la suma RCS, ¿no? Root sum square, y la raíz cuadrada, bueno, prácticamente me queda igual que el cálculo exacto. Después esto lo multiplico por 2 y me queda el de abajo. ¿Sí? Prácticamente, bueno, a ver, hago por 2, me queda 7,57. Así que 7,57, fíjense que prácticamente me da lo mismo. Si redondeo a un solo decimal, me queda lo mismo. Y simplemente consideré las tres más importantes, hice la cuenta con esas tres, simplemente. ¿Sí? Entonces fíjese que en este caso, un sensor acá a termocupla con esta información y también con un generador con el dato que la ROE es menor que 2, lo que me dice que el error más importante es por no haber calculado el famoso término M. Acuérdense que el término M es el error por desadaptación por reflexiones múltiples entre el generador y la carga, que es el sensor. Por no conocer toda la información, por no poder calcular ese término M, bueno, la medición la considera que es igual a 1, listo, como que facilita el cálculo de la medición, pero la incertidumbre después, el precio es que la incertidumbre es de bueno, si lo expando es como del 6%, entonces estoy, ¿sí? Porque prácticamente el doble de 3,33. Entonces fíjese que todo el error prácticamente es culpa de la desinformación que tengo por no saber el dato completo de lo que es el gamma G y o el gamma del sensor. ¿Sí? Eso porque el único dato que tengo que me da el fabricante es este, que la ROE es menor que tanto. ¿Sí? Si, ¿estás nervioso? Si yo tuviera un generador, o sea, estamos a un caso hipotético. El generador, yo conozco gamma G, ¿sí? Que es complejo. Yo lo conozco módulo y fase. Este es un valor complejo. Y el gamma del sensor también. El gamma del sensor también conozco módulo y fase. Esto es complejo, ¿no? Bueno, este es el gamma del sensor. Bueno, ¿qué pasa con la incertidumbre de M? ¿Cuánto valdría? En teoría, ¿no? Sin ser demasiado complicado. Yo conozco el gamma del generador y conozco el gamma del sensor. ¿Qué puedo hacer con eso? Y uso la fórmula, ¿no? Hago 8 por gamma G al cuadrado, por gamma S al cuadrado. Ajá. Así saco el incertidumbre. ¿Y qué caso es? Supongo que sería el medido.
Bueno, sí, es una respuesta, digamos, que no está mal, pero tampoco está... Sí, no está mal, pero en realidad para nosotros, acuérdense que el caso medido lo sacamos de lo que es medidas 2. En realidad para nosotros, si vos conocés el gamma G y conocés el gamma S, conceptualmente hablando, podés calcular el M, ¿o no? ¿El M qué era el M? El M era el módulo de 1 menos gamma G por gamma S por al cuadrado. Ahí. ¿Lo puedo calcular? Sí. Entonces, si yo calculo M, ¿por qué tiene error? O sea, en principio M no tiene error. ¿Sí? Entonces la incertidumbre de M vale 0. ¿Se ve eso? Si yo puedo calcular M, ¿por qué tengo error? Gamma G no tendría una incertidumbre y gamma S también. Bueno, está bien. Ahí estás hilando fino. Por eso que es el caso medido. Pero para medidas 2 vamos a considerar que están, o sea, que si vos conocés el valor, no tiene incertidumbre. O sea, que su incertidumbre vale 0. ¿Sí? Que sería lo mismo, porque si la incertidumbre con que vos medís gamma G y la incertidumbre con que vos medís gamma S valen 0, los dos términos, ¿sí? Los tres términos de la incertidumbre de M valen 0, porque las varianzas valen 0. Así que es 0 más 0 más 0. O sea, que matemáticamente también todo tiende a 0. En la práctica pasa justamente eso. La incertidumbre de M es básicamente en función de cuán bien mediste gamma G y cuán bien mediste gamma S. Pero son otros valores, son incertidumbres mucho más bajas. Pero para nosotros, para no marearnos tanto, para medidas 2, si gamma G es un dato complejo y gamma S también, chau, la incertidumbre de M vale 0, porque lo calculaste. Si vos calculaste M, es un error sistemático que vos corregís en la medición, listo. Consideramos que su incertidumbre vale 0. ¿Sí? Y, profe, una consulta. En ese caso, teníamos la incertidumbre de la linealidad y la del factor de calibración del sensor como los segundos más importantes. ¿Podemos considerar esos dos únicos para tener No, la incertidumbre de comunidad? no, siempre 3. Mira, yo agarro el generador y pongo 0. Ahí maté ¿no? Porque me quedó 0. Ahí Bien. como que, bueno, ahí ya el primero me queda la linealidad. Segundo me queda el de arriba, el factor de calibración. Y tercero, habría que ver con un dígito más para... ay, me tapa toda esta cosa del Zoom. ¿Y quién quedó tercero? Tercero me quedó... ustedes no lo ven, pero yo tengo ventanitas de Zoom. Ahí está. 2,4, 2,5. Bueno, vamos a ponerle este. Este tercero me quedó como la desadaptación entre el sensor y el calibrador interno cuando yo lo calibro con el miliwatt. Pero básicamente es igual al error del propio medidor. Entonces, prácticamente podemos considerar que estos tres son los tres principales. O si no, la linealidad, el factor de calibración y este que apareció acá abajo. ¿Sí? Hago la cuenta y me tiene que dar muy parecido al cálculo exacto. ¿Por qué? Porque desapareció el primero que estaba antes, que era el UDM. Recuerden que vuelvo porque ningún generador tiene un gamma perfecto igual a 0. Vamos a considerar ahí. ¿Qué pasa si, a ver, preguntas filosóficas, ¿no? A ver, ¿qué solución me darían a mí? Muevo esto. Si yo tendría que medir este generador cuya ROE, acuérdense que la ROE bajo. No sé dónde meter cierta cosa, pues me está tapando todo. Acuérdense que la ROE tiene esta. La ROE era de menos que
2. Y eso, lamentablemente, no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque es el generador que yo quiero calibrar o que quiero medir. Y cuenta el sensor gamma 0,1. Bueno, y todos estos datos me da un 7%. Y yo digo, no, 7% es demasiado alto. Algo así que estamos midiendo esta potencia, ¿no? Estamos midiendo más 20 dBm, que son 100 miliwatts. Bueno, ¿cómo hago para bajar la incertidumbre? Si 7%, 7,6% es demasiado alto. ¿Qué tendría que hacer para bajar la incertidumbre? Tomo más promedios. Ok, tomo más promedio. De 16 pongo, ¿cuánto? 512. Pongo el agua a calentar por un mate y espero. Pongo 1024, que es el máximo. 1024 mediciones. Ahí está. Me sigue dando lo mismo, che. 7,6%. Así que es lo mismo medir 16 promedios que 1024. Busco una mejor especificación. Viste que tenemos la del fabricante y usamos rectangular. Busco pasada normal. ¿A qué cosa? A ver, estoy viendo. O sea, la pregunta es un poco más concreta. ¿Qué tengo que mejorar acá? O sea, para bajar la incertidumbre total, ¿qué tengo que mejorar? Y la desadaptación entre el generador y el sensor. Bueno, ¿y cómo la mejoro? Y El generador no lo puedo tocar, porque es lo que quiero medir. con la distribución, ¿se puede cambiar la distribución? Y la distribución depende de la información. Un dato, aunque yo tenga el sensor medido, o sea, módulo 0,1 y fase algo, es lo mismo, básicamente. Así que sigue siendo caso disco. Perdón, caso anillo el sensor. ¿Qué Lo que tengo puedo...? que bajar es la incertidumbre del M, ¿no? Ese es el factor que claro. creo que puedo tocar. Entonces tengo que igualar el gamma del sensor con el generador, creo que eso hace mínimo el M, si no me equivoco. ¿Hacerlo complejo conjugado? No, digo igualar el gamma. Estaba viendo la fórmula de M, a ver cuál, por lo que estaba buscando era buscar el mínimo. Igualar el gamma, que sean iguales. Sí. O sea, pero el generador es un módulo máximo. Así que no puedo ¿Cómo? calcular que el generador tiene un módulo máximo. Tiene un gamma. No, tocar el sensor, digo. Cambiar el sensor. Ah, bien. ¿Y qué pondría? Otro sensor. No sé si le pongo. A ver, Y bueno, probaría probar. tengo varios 0,3. sensores. Tengo varios sensores, ¿sí? A ver, ¿qué sensor pondría? A ver, inventó sensor. Se pondría un sensor con qué características. Y uno con gamma S igual a 0, por ejemplo. O sea, que adapte perfectamente. O sea, un sensor Yo quiero uno de esos. cuyo módulo Y del gamma hay del que sensor es 0. ¡Tic! Claro. Si el módulo me queda 0, consideramos, sí. ¿Por qué la incertidumbre me queda 0? porque se multiplica gamma G con gamma del sensor. Entonces, Claro. al valer, lo vas eliminando términos. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Pico gamma M. ¿Cómo? ¿Te lo puedes repetir? Sí, porque están multiplicando los módulos de los gamas en el cálculo de la incertidumbre de M. Entonces, al hacer que uno de los módulos valga 0, está reduciendo el valor de la incertidumbre de M. Claro, o sea que la varianza del gamma S sería 0. ¿Sí? Y, Claro, y eso te hace que la varianza de M sea 0 después. y otra justificación, un poco más simple. Y no hay adaptación entre el generador y el sensor. ¿A cuánto vale M ahí? El M vale 1. ¿Lo puedo calcular?
Sí, también porque usa la multiplicación de los módulos de los gamas. Entonces, al valer ese 0, No, ya ojo, no no, tenés. no. Pará. No es multiplicación de los módulos. Para el M es el módulo de 1 menos gamma G por gamma S complejo, todo al cuadrado. No me multiplique módulos ahí, sino no sea como algunos. O sea, ahí es, ¿sí? Esperen que lo anoto. El M es igual al módulo de 1 menos gamma G por gamma S todo al cuadrado. Acá gamma S vale 0. Si el módulo vale 0, la fase de este no importa. Este vale 0. Y si este vale 0, el M es calculable, vale 1. Y si calculo M, su incertidumbre vale 0. ¿Sí? Es el mismo planteo de que les hice antes. Si yo puedo calcular el M, ¿sí? Su incertidumbre vale 0. Entonces, en el caso particular que yo puedo calcular el M, así, aún con un caso disco, es cuando justamente el otro gamma vale 0. O sea que mi caso ideal es que el sensor siempre esté perfectamente adaptado. Ahí no importa el generador cuánto vale. ¿Sí? Ahí calculo el M y la incertidumbre del M vale 1. La incertidumbre del M vale 0. Chau. Claro, tenés que conseguir un sensor perfectamente adaptado a esa frecuencia, ¿no? O sea, ahí es un pequeño detalle. Pero bueno, nosotros tenemos plata y lo compramos y justo da 0. Así que bueno, ahí, fíjate que la incertidumbre, ¿cuánto da ahora? Da 3,6%, ¿sí? Da la mitad de antes. Antes era 7,6, ahora da menos de la mitad. Así que bueno, simplemente con un sensor mejor adaptado, la incertidumbre me cayó a menos de la mitad. Y el resto es exactamente igual, ¿sí? Bueno, eso, ahí siempre te ven cómo es la influencia de lo que es la desadaptación, simplemente porque el generador tiene una especificación mala, porque ρ es menor que 2, es como decir, viste, arreglátela, ¿no? Porque en general siempre el generador ese es el peor caso, es el peor de los peores casos. Y el sensor después es el que tiene que un poco salvar las papas, ¿no? como diríamos. Entonces ahí, bueno, por supuesto, cuanto mejor es el sensor, la incertidumbre cae drásticamente en términos de desadaptación. Ese es un temita. Otro temita, a ver, vamos a volver a la realidad, sí, porque me quedé sin plata, entonces no me pude comprar un sensor perfectamente adaptado, y yo vuelvo al que tenía antes, al de 0,1. ¿Qué pasa? Fíjese que si yo empiezo a medir ahora potencias más bajas, porque acá es para cierta condición, cierta desadaptación, que es independiente de la potencia, o sea, en teoría un generador y un sensor no deberían variarle el gamma si yo mido potencias más altas o más bajas. En la práctica lamentablemente cambia, ¿sí? Pero bueno, todavía nosotros vamos a considerar que no, que son variables que no cambian con la potencia, ¿sí? El sensor tiene el mismo gamma para la potencia que sea, y el generador también. ¿Qué incertidumbre cambia con la potencia? O sea, si yo trabajo a una cierta frecuencia, estoy, no sé, midiendo una potencia, que acá no la aclara, ¿no? Pero vamos a suponer que estoy a una frecuencia, no sé, mido cierta potencia a 1 GHz. Bueno, mientras que no cambie la frecuencia, hay ciertas incertidumbres que se mantienen constantes. Por ejemplo, ¿qué fuente de incertidumbre puede variar con la frecuencia? O sea, si yo mido a diferentes frecuencias, ¿cuál fuente de incertidumbre puede ir variando? O sea, a potencia constante, pero diferentes frecuencias. La linealidad. La linealidad es de potencia. Es justamente esa frecuencia constante. O sea, debería ser independiente de la frecuencia. Vamos a considerar que no, como que es independiente de la frecuencia. En la práctica también, como que la linealidad también, tenés como una especie de familia de curva, ¿no? O sea,
Pero la linealidad conceptualmente es como es, es el error, digamos, de que si medís a diferentes potencias, ¿sí? Tenés como diferentes errores, ¿sí? Por la transferencia. Así que en teoría vamos a considerar que no, que no depende de la frecuencia. El zero set, el ruido, ¿sí? El calibrador, todo es constante. ¿Sí? Sí se puede considerar, bueno, el generador y el sensor, por supuesto, estos valores varían con la frecuencia, aunque el generador me dice ROE menor que 2 y chau. Es en todo rango de frecuencia que yo mido. El gamma del sensor de incertidumbre puede variar con la frecuencia, sí, todo empeora. A medida que yo aumento la frecuencia, por supuesto, acuérdense que el sensor, el gamma del sensor es un parámetro S, ¿sí? Que yo estoy midiendo desde una frecuencia a otra. A medida que la frecuencia aumenta, por supuesto, toda incertidumbre siempre es mayor. El factor de calibración, este de acá, este acá, es como la respuesta en frecuencia del sensor. A medida que la frecuencia aumenta, su incertidumbre va a ser cada vez más alta. ¿Sí? Porque todo se empieza como a medir con mayor error. Entonces, el factor de calibración es uno de los errores que siempre aumentan con la frecuencia. Así que cuanto más frecuencia, cuanto más mayor es la frecuencia, su incertidumbre cada vez más alta. ¿Y qué incertidumbre varía con la potencia? O sea, a medida que la potencia baja, ahí vamos a suponer que estoy acá, a frecuencia constante, ¿no? Estoy viendo a un gigahertz y lo único que estoy variando es la potencia. ¿Qué incertidumbre empieza como a crecer a medida que la potencia medida empieza a ser cada vez más baja? ¿Sí? Porque fíjese que, por ejemplo, la exactitud del medidor siempre es constante. Está acá. Esta acá vale 0,5% para cualquier potencia. Es independiente de la potencia que mide. Siempre mide al medio por ciento. La linealidad vamos a considerar que también es constante. O sea, para cualquier potencia siempre es al 3%. Pero fíjese que hay incertidumbres que están especificadas en forma absolutas, que son esta de acá, que es el drift, el zero set y el noise, o sea, el ruido. Esas tres son las famosas tres que se suman entre sí, ¿sí? Y esas son las que, cuando mido potencias bajas, ¿sí? Esos 10 nanowatts, o 50 nanowatts, o 110 nanowatts, empiezan a ser más importantes, ¿sí? O sea, empiezan a pesar más. ¿Por qué? Porque la potencia de medida se empieza como a acercar más. A medida que la potencia de medida baja, claro, o sea, es como si yo planteara que la relación señal-ruido empieza a ser cada vez más pobre, ¿sí? Entonces, lo que yo considero señal es la potencia de medida, y el ruido, el zero set y el noise empiezan a ser cada vez más importantes, y su contribución empieza a ser cada vez mayor. Para no hablar tanto, les muestro, vamos a considerar, por ejemplo, en vez de más 20 dB, fíjese que acá estamos hablando, para que hago una anotación, para más 20 es 7,6%. Vamos a considerar ahora para menos 20 dB. En vez de más 20, menos 20, ¿sí? ¿Qué pasó? Ah, no, esperen que este era 3% constante. Ahí. Fíjese que para menos 20, no es mucho cambio. Fíjese que para menos 20 me da 7,7, ¿sí? 7,6 o 7,7 no hay mucho, ¿sí? Y los temas importantes siguen siendo la desadaptación, después con un 20% de contribución la linealidad, y tercer puesto, a lo lejos, creo que ven, ahí recién el ruido empieza a ser como
como que está como en un tercer puesto, ¿sí? Con un 2,6% de contribución, nada más. Para menos 20 dB. Fíjese que si yo en vez de menos 20 ahora bajo 10 dB más, pongo menos 30, o sea, mido 1 microwatt, ¿qué pasó ahí? La incertidumbre me queda casi 16%. Pero los temas importantes ahora, ¿quiénes son? Este, que es el ruido. Segundo puesto, bueno, este porque es demasiado grande, la desadaptación. Y tercer puesto, el 0Z. Entonces fíjense que tanto el ruido como el 0Z, que antes eran despreciables, o sea, ni los consideraba ningún cálculo, ahora son los dos más importantes, o prácticamente, ¿no? Están en el top 3. Y el más importante es el ruido. Fíjese que el ruido se lleva prácticamente un 63% de toda la contribución. Y el error final me queda 16%, que es una enormidad. Entonces fíjese que el 16% para menos 30 dBm, y no es una incertidumbre, digamos, aceptable, ¿sí? Ahí, ¿qué tendría que hacer ahí? A ver qué se os ocurre. Abrir la billetera y comprar un equipo mejor. ¿Abrir billetera y qué? Comprar un equipo mejor. Equipo. ¿Qué? O sea, es más que equipo, sensor. Porque el medidor siempre es, o sea, yo puedo tener el mismo medidor con diferentes sensores. Por suerte es así, es intercambiable. Sí, un sensor mejor. ¿Y mejor en qué? Que tenga mayor inmunidad al ruido, puede ser. Por ejemplo, o sea, que lo filtre antes de que llegue a tu medición. En relación señal de ruido, ¿puede ser? Bueno, que lo filtre. Si lo filtra, ahí ya el sensor no interviene tanto, interviene el propio medidor. O sea, ahí sí, lo que yo haría en principio es promediar más. ¿Por qué? Porque fíjese que el ruido es el principal factor o sea, la principal fuente de incertidumbre, ¿sí? Si yo ahora promedio, fíjense que estaba promediando 16, ahora promedio por 1024, o sea, ahí sí me tomo el matecito, espero, total, estamos hace 5 meses acá, ahí, y 1024 promedio, fíjense que ahora el ruido ya no pesa tanto, y el error total del 16% bajó a 10, bueno, no solucioné el tema, pero por lo menos bajé un 6%, ¿sí? Simplemente promediando. O sea, no compré nada, o sea que fue una solución gratuita. Simplemente es el tiempo del que tengo que estar esperando, ¿sí? Entonces fíjense que, bueno, cuando yo mido potencias muy bajas, ya digamos, en el orden de lo que es la mínima potencia que mide este sensor, acuérdense que yo les escribí antes, que lo tuve que borrar, que este sensor es un sensor a termocupla, ¿sí? Es a termocupla, va desde más 20 hasta menos 30 dBm. ¿Y qué estoy midiendo? Menos 30 dBm. Entonces fíjese que estoy en la mínima potencia que puede medir. ¿Y por qué? Porque justamente el piso de ruido y el 0Z empiezan a ser importantes. Entonces, ese es el límite inferior. Si tuviera menos ruido, o se podría hacer mejor el 0Z, se podría seguir midiendo menos potencia. Pero bueno, ese es el límite. Como cualquier sistema, ¿sí? Nunca uno puede medir menos que su propio ruido, excepto que lo filtres. En este caso se filtra así. Lamentablemente no es un sensor que yo pudiera poner un filtro pasabanda, ¿sí? Por lo menos en estos sensores no. Y otra solución, ¿cuál sería? Sin promediar tanto. O sea, vuelvo el promediado a 16. No quiero perder tiempo, no tomo mate, así que ahí está. 16 veces, así que es una medición por segundo. Pero no quiero tener tanto error. ¿Qué hago? ¿Qué cambio? ¿O qué mejoro? ¿O qué uso?
tenés que atacar el ruido también, porque acá por más que tengas un gamma S de 0, Pero tengo plata. lo que más te pesa es el ruido, siempre. Bueno, ¿cómo mejoro el ruido acá? Hago ese de que tengo plata, así que puedo comprarme lo que yo quiera. ¿Qué puedo usar en reemplazo del sensor a termocupla? A ver si se acuerdan cuando vimos teoría. Hay otro sensor. ¿Cuál era el otro sensor? El sensor a diodo. Sensor a diodo. ¿Y qué tenía de particular el sensor a diodo? ¿Es más sensible o menos sensible? En general, o sea, vamos a un caso clásico. ¿Se acuerdan el rango de potencias que les mencioné yo del sensor a diodo? Era de menos O 70. sea, recuerdo que era más sensible, pero no recuerdo el rango. Yo tengo acá anotado. Uno iba de menos 70 dBm a menos 20 dBm Sí. Sí, y bueno, otro de menos 30 dBm a más 20 dBm. bueno, ese es el que usamos recién. El de menos 30 a más 20 es el del termocupla. Como estamos viendo, el menos 30 estamos al límite inferior, entonces ahí hay que conmutar al de diodo. ¿Por qué? Porque menos 30 es prácticamente casi la máxima potencia. Fíjense que va de menos 70 hasta menos 20. Tiene los mismos 50 dB que el otro caso, pero muchísimo más abajo. Entonces fíjense que menos 30 dB es casi la potencia máxima. Entonces simplemente acá, esperen que está cargado, entonces acá simplemente elijo el que dice D, el 8481D, y me cambia, por supuesto, toda fíjense que el ruido, esperen que vuelvo al anterior para que lo vean, de la termocupla, fíjense acá, ¿lo ven acá? Que la D21, acá el ruido dice 110 nanowatts, ¿sí? Este sería el de termocupla. Si cambio al de diodo de 110 nanowatts, me lo bajó a 45 picowatts, o sea, bajó bastante. Si yo simplemente uso un sensor a diodo, fíjese que ahora, esperen que vuelvo ahí creo que sí. Ahí, ven como que la incertidumbre bajó a los valores normales, por así decirlo, de 7,6%, como si midiera una potencia, digamos, normal. Y las contribuciones de incertidumbre son, primero, el mismatch, segundo, la linealidad, y tercero, el factor de calibración. O sea que volvemos a la normalidad, por así decirlo. Fíjese, simplemente cambiando el sensor por un sensor a diodo mucho más sensible, ya no me afecta más el tema del ruido. Y la otra, que puedo seguir bajando la potencia. Entonces, por eso que justamente si yo tengo que medir diferentes potencias en un rango de potencia muy amplio, necesito los dos sensores. El de termocupla para los valores más altos de potencia y el de diodo para los valores más bajos. Y así cubro todo el rango de más 20 hasta menos 70, que serían 90 dB. Encima, Ale, creo que este sensor tiene 1% nada más de linealidad, el de diodo, digo. ¿Era uno? Bueno, el de diodo ahí depende del sensor. Hay buenos y hay No, con ese que pusiste, el 8481D. Estoy checando acá, igual ahora les paso, okay. porque después te iba a hacer una pregunta filosófica también. Bueno. Mirá, les paso un link a todos, que en verdad es la especificación de esto, que a veces viene no solo la especificación del sensor, sino también del power meter con el que se suele usar, entonces tienen todo junto, la especificación del power meter y el sensor. La pregunta en verdad que te iba a hacer, Ale, es, fíjense, ábranlo todos el PDF, en la página 19, por ejemplo, está el que vieron recién, el de termocupla, el 8481A. Avísenme si lo bajan, lo abren. Página 19, búsquenlo, es una tabla.
Primer columna, 84, 81. Ahí lo estoy mostrando. Ahí está, perfecto. Fíjate que ahí no te especifica todo el rango de potencia. O sea que en el caso anterior que estaba mostrando que medías a menos 30 dBm, ¿no? ¿Qué Sí, le pones en linealidad? no, te pongo 0 ahí. Como que como que es muy bajo. No, ahí, o sea, ahí porque era un ejercicio. Este sensor, el 8481A, el fabricante Arranca menos especifica 30. el que va desde más 20 hasta menos 30. Esperen que pongo una flecha. La linealidad es solamente en los 10 dB más altos. Como que la curva de la potencia en función de la linealidad, esperen que pongo linealidad, es hasta más 10 dBm 0. es 0. Como que prácticamente, o sea, es chica, pero... Sí, sí. Y de más 10 a más 20 crece de golpe. Y esto es como 3%. Entonces, el fabricante dice, bueno, hasta más 10 dBm es 0, y de 10 a 20 es de golpe 3%. Bien. En la página siguiente está el 84, 81D más abajo y también por un rango de menos 30, no me acuerdo. No el rango completo. Ahí. Acá, Ese sí, sí. acá. Y porque es el mismo caso, o sea, como que Pero más chiquito, ¿no? es 1 por sí, sí, el 881D. Y porque la, la transferencia cuadrática del diodo, ¿sí? A medida que te acercas a la máxima potencia, empieza como poco a poco a salirse de la zona cuadrática. Claro. Entonces ahí poco a poco empiezan los errores. Es una curva parecida a la que dibujé, como que, los 10 dB más altos en el sensor a diodo también pasa algo parecido, que la transferencia ya no es más cuadrática, o sea, pura, y ya, bueno, tenés un cierto error porque no es, porque vos tenés una tensión proporcional a la potencia, para eso necesitas que la transferencia sea netamente cuadrática. Pero sí, estos sensores siempre como en la práctica, en la linealidad, es como que está definida para cierta potencia, nada más, ¿sí? Para las potencias, en este caso, las potencias más altas. En el resto se considera 0. Porque, bueno, en realidad como que la linealidad real tiene algo, o sea, quizás es más o menos 0,2, 0,3. Pero como después hay incertidumbres más importantes, acuérdense que hay 12 incertidumbres acá en juego, como que se considera que esta en particular como que o es 0 o es un cierto valor, ¿sí? O es 0 o 1%, o en el caso del tema Cupra, o es 0% o 3, o sea, es como medio digital.